Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre Colombia. Colombia, 9 años después de firmar el acuerdo de paz, vive uno de sus momentos más decisivos para consolidar la paz y profundizar la democracia. Sabemos que la implementación del acuerdo no ha sido fácil, pero también sabemos que cada avance es una victoria de las comunidades que resistieron durante décadas la violencia y que hoy siguen apostando por la vida digna. Hoy vamos a hablar sobre cómo transformar las promesas del acuerdo de paz en realidades concretas para las comunidades en los territorios, en un momento decisivo, donde hay un duelo claro entre quienes apuestan por avanzar hacia el futuro, hacia una paz total, la reforma agraria integral, y quienes quieren volver al pasado, de la guerra, de la militarización, para desmantelar la jurisdicción de paz. Para eso, hoy vamos a contar con 3 personas que son claves para entender este proceso. José Ángel Balomeque, líder afrodescendiente del Bajo Atrato en Chocó, ¿no? Que es defensor de derechos humanos y constructor de paz territorial desde las comunidades. Sara Isabel Bolaños Delgado, que es oficial de incidencias y comunicaciones de Vamos por la Paz, trabajadora por la implementación integral del Acuerdo de Paz en Colombia, ¿es así? Y Juan Pablo Guerrero Hom, subdirector de programas y proyectos de programas por la paz de la Fundación Centro de Investigación y Educación Popular, con amplia experiencia en lo que tiene que ver con conflictos socioambientales y la construcción de la paz desde las bases. Bienvenidos a los 3. Queremos hablar, en primer lugar, de los acuerdos de paz, porque realmente ahora, después de todo el tiempo que ha pasado, es un momento para hacer un balance, ¿no? Porque los acuerdos de paz no solo eran un documento de desarme, sino también era un documento que prometía reformas profundas del país, ¿no? Una reforma integral de carácter agrario que prometía una mayor participación democrática, y creo que el balance es contradictorio, pero vosotros me lo vais a confirmar. José Ángel, ¿cómo ha cambiado o cómo no ha cambiado la vida cotidiana de las comunidades afrodescendientes desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016? Sí, mi nombre es José Ángel Balomeque Lemus, líder organizativo en la región del Bajo Atrato, y decirle que el Bajo Atrato está ubicado en el departamento del Chocó, un poco al occidente de Colombia. Agradecerle por este espacio y referente al tema de acuerdo de paz, muy importante para nosotros como las comunidades rurales, tanto negras e indígenas, que hoy compartimos unos territorios propios a través de unas legislaciones específicas, tanto la Ley 89 para comunidades indígenas como la Ley 70 para comunidades negras. Estos territorios titulados colectivamente, desde los años 84, 85, vinieron ocupados por este grupo armado al margen de la ley llamado FARC, que se moviliza o entrega sus armas para convertirse pues, en población civil, donde las comunidades teníamos muchas expectativas frente a los beneficios que íbamos a obtener. Participamos en diferentes eventos, la construcción del capítulo étnico, que para nosotros es muy fundamental como poblaciones étnicas, pero vemos que después de haber hecho tantas reuniones, tantos acuerdos, hubo un momento que construimos iniciativas de paz, como ese cambio para que nuestras comunidades fueran transformadas, donde nuestros niños vivieran como otra cultura, se viviera esos momentos de transformación de lo agrícola a lo productivo, a lo industrial, pero afortunadamente todo se nos ha quedado en papel, porque hoy el gobierno, en sus presidentes que han pasado,
algunos no fundamentaron el beneficio hacia las comunidades de lo que plantea el acuerdo de paz. Hoy con el presidente Petro se retoma un poco el tema de tierra hacia las comunidades necesarias, pero no ha sido suficiente. Miramos que este acuerdo ha llevado a que hoy, desde la representación que tienen las víctimas en el Congreso, en la Cámara Especial, se haya podido implementar 10 años más para que se pueda dar cumplimiento a lo pactado en el acuerdo. O sea, hay 10 años más, tanto a la misma ley de víctimas, la ley 1448, también se le amplió el periodo por 10 años y esperamos que en este proceso se pueda construir algo fundamental y que nos veamos representados en un desarrollo constructivo con unos enfoques étnicos, que es lo que hemos buscado, ¿no? Que se tenga en cuenta el tema de la costumbre, la cultura, para que de ahí podamos proyectarnos hacia unos futuros con buenos éxitos. Gracias, José Ángel. A ti, Sara, quería preguntarte por uno de los aspectos centrales del acuerdo de paz, que es la jurisdicción especial para la paz. Si ese modelo de justicia restaurativa en un país tan polarizado como es ahora mismo Colombia, si es viable, cómo se defiende. Explícanos un poco sobre eso. El modelo de la JEP es un modelo innovador en tema de justicia restaurativa. Cuando llevamos muchísimos años en el punitivismo que no llevó al final ni a las víctimas a encontrar la verdad, ni tampoco una restauración a ellas por parte. Entonces la JEP fue este modelo de transición de justicia restaurativa que más o menos tiene 14.000 comparecientes y además 350.000 víctimas acreditadas alrededor de esto. Hemos tenido avances, hay unos 11 macrocasos o como temas especiales que la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado. Pero también hay una falta de recursos evidente alrededor de la JEP, pero encontrar un modelo que pueda poner en el centro a las víctimas, pues ha sido la JEP. Y creo que parte de la lucha o quizás también de los debates que nos debemos dar es que la JEP pues, se enfrenta a estos serios problemas de desfinanciación, sobre todo en medidas restaurativas en los territorios. Y una seguridad o unas condiciones de seguridad para las víctimas que todavía tenemos serios problemas en los territorios. Y quizás la JEP también ha avanzado en establecer sanciones, pero pues en eso es en el periodo en el que estamos sobre la JEP. Así que... Gracias, Sara. Juan Pablo, contigo quería abordar una cuestión del acuerdo de paz que tiene que ver con el hecho de que el acuerdo se firmó con las FARC, pero es evidente que hay disidencias, hay el ELN, hay los paramilitares y por tanto no sé hasta qué punto puede hablarse de fracaso del acuerdo porque la violencia no ha cesado y hasta qué punto esto tiene que ver con un problema más estructural que requiere transformaciones que van más allá del acuerdo con un solo grupo armado como fue en su momento el acuerdo de paz firmado con las FARC. ¿Cuál es tu opinión? Bien, pues mil gracias, Jaume, por la invitación a nosotros y por prestar atención a este tema tan importante de interés para las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base. A ver, son como tres grandes conclusiones. A ver, el acuerdo sí silenció fusiles, pero no transformó los territorios, como menciona José Ángel. Y es básicamente, si bien se logró un desarme de las distintas FARC, el nivel de violencia, si bien también se redujo en algunas zonas donde históricamente las FARC había controlado porciones del territorio, efectivamente la implementación del acuerdo, resultado de los distintos 6 puntos que se acordaron con las distintas FARC, no se ha implementado. Y no se ha implementado porque
hay un mal diseño del acuerdo y hay una muy deficiente implementación. Y esto obedece básicamente a que eran metas absolutamente ambiciosas, hay una lentitud estatal, hay un muy bajo presupuesto y hay una falta de seguridad que ha minado de alguna u otra manera la confianza y el impacto y la sostenibilidad de la implementación. Y cuando hablamos de la deficiente implementación del acuerdo, lo que estamos haciendo referencia es que evidentemente no se transformaron algunos territorios. Y esto de alguna u otra manera generó la creación de nuevos grupos armados al margen de la ley. Y efectivamente eso se está viendo en el Chocó, se está viendo en los departamentos del Cauca, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en los departamentos del suroccidente del país. Y frente a eso quisiera mencionar lo siguiente. Básicamente lo que nosotros estamos buscando acá es que la implementación del acuerdo no logra transformar los territorios. Y no logró transformar los territorios porque no bastó simplemente con desmovilizar a una persona que estaba armada, sino que no se generaron políticas reales de implementación y no se conoció realmente las condiciones territoriales que de alguna u otra manera exigieron o cumplieron con la deuda histórica que se presentaba en departamentos como el Eso tiene que ver con el concepto de paz territorial. Efectivamente. El concepto de paz territorial que se trabajó en el papel dista sustancialmente de la realidad del acuerdo. Y esto básicamente se genera a que existen condiciones territoriales que impidieron la implementación y esta implementación se impidió básicamente con una gran deuda histórica que todavía de alguna u otra manera el Estado colombiano adeuda a las comunidades que están en el marco de esa escenario de violencia generalizada. Gracias, creo que ha estado muy claro. Lo que hemos escuchado confirma algo fundamental. El acuerdo de paz no fracasó porque fuera ingenuo o excesivo. El problema es que nunca se llegó a implementar de verdad, nunca se le dio el músculo presupuestario ni la voluntad política que merecía. Y detrás de ese sabotaje hay intereses concretos, terratenientes que no quieren una reforma agraria, élites que prefieren la guerra al cambio, sectores políticos que capitalizan el miedo en lugar de construir esperanza. Pero también hay algo innegable. Miles de excombatientes que eligieron la vida civil, comunidades que siguen resistiendo, víctimas que exigen verdad. Y en 2026, con estas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos que decidir si lo retomamos en seriedad o si abandonamos definitivamente ese proyecto. Y creo que esa es la encrucijada y por eso queremos hablar de las próximas elecciones que vienen ahora. Estamos a pocos meses de ellas. Creo que esas elecciones van a definir un rumbo claro para Colombia, para las próximas décadas. Y son unas elecciones donde está en juego no solo quien ocupa la Casa de Nariño, sino el país, sino qué país va a ser el del futuro. Un país que apueste por la paz, por la justicia transicional, por la transformación social, o si vamos, como decía antes, hacia el pasado, hacia la militarización, el desmantelamiento de la justicia transaccional y la criminalización de la protesta social. Las amenazas son reales y concretas, pero también creo que hay esperanza. La izquierda ha logrado articular una consulta programática centrada en la paz, en la reforma agraria y en derechos humanos, y las comunidades siguen organizadas y resistiendo. Hablemos de esto con quienes están en primera línea, con ellos tres. José Ángel, ¿qué esperan las comunidades afrodescendientes de las elecciones del 2026? Bueno, las comunidades afrodescendientes hoy tenemos una expectativa frente al nuevo presidente, frente al nuevo Senado, y desde ahí las comunidades negras tienen una curule y es retomar ese espacio, pero con alguien que verdaderamente sienta el proceso organizativo. Porque este espacio que tenemos hoy en el Senado, en la Cámara, ha sido retomado por algunas personas que no tienen ese fortalecimiento organizativo y por lo tanto le dan otro viraje, ¿no? Entonces no es lo que nosotros esperamos. Pero hoy desde la construcción de las bases venimos trabajando para llevar personas desde nuestros procesos organizativos para que sigan legislando en favor de las comunidades que tanto lo necesitan. Vemos hoy la apuesta hacia la presidencia desde la izquierda con el aspirante Iván Cepeda, que para las comunidades llena esa expectativa de seguir en ese marco de cumplimiento tanto del acuerdo de paz
como los otros procesos que tienen las comunidades. Hoy nos da lástima a nosotros ver cantidades de población que se encuentran en diferentes lugares de nuestro territorio porque no han podido retornar a esos lugares donde permanecieron por tantas décadas, ¿no? Hoy siguen desplazados, pasando miseria en diferentes lugares y con tantas expectativas de desarrollo. Entonces queremos apostarle este 8 de marzo votando bien. Y votar bien es llevar a esas personas que pensamos en ellos para que puedan seguir forjando este proceso en beneficio de todos. Gracias. Sara, yo quiero preguntarte a ti sobre cómo es votar en un país donde eso es un riesgo real. O sea, desde la perspectiva de la cultura democrática se necesita mucho coraje. Explica cuáles son los riesgos ahora mismo de participar en unas elecciones en Colombia. Sí, hay todavía comunidades en Colombia que viven unas condiciones de seguridad bastante difíciles, donde hay los actores armados, algunos actores armados tienen el control político, social y territorial de estas comunidades, y lo que hacen es constreñir y unas condiciones que son bastante lamentables. La única solución a eso es sobre todo fortalecer las organizaciones de base comunitaria y fortalecer los liderazgos sociales, fortalecer los consejos comunitarios afrodescendientes, las comunidades indígenas, es decir, sin sociedad civil fortalecida no puede haber condiciones democráticas en Colombia. Por eso desde Vamos hemos apostado en fortalecer estas comunidades, en que podamos avanzar en una implementación del acuerdo y que podamos también tener o como podamos exigir unas medidas o unas medidas de protección alrededor de estos liderazgos, y liderazgos sobre todo de mujeres, de jóvenes, que la juventud ha sido también un pilar fundamental de cambio en Colombia, y ellos al final son también los que les ponen la cara en los territorios, son las mujeres las que finalmente en los territorios son los que rescatan a los niños o niñas que están siendo reclutadas. Así que cuando nosotros fortalecemos esos liderazgos, fortalecemos estas organizaciones y estas estructuras organizativas, pues vamos a poder avanzar en unas elecciones, y esperamos obviamente pues que podamos tener unas elecciones muy interesantes, muy buenas ahorita que empiezan sobre todo las consultas internas y las elecciones también a los senados y cámaras. Gracias, Sara. Está claro que construir cultura democrática en Colombia es un acto de valentía, requiere mucho coraje, que a veces desde Europa cuesta entender, o desde las ciudades, y es ahí donde la sociedad civil organizada, como ha explicado Sara, es fundamental. Hablemos ahora de lo que realmente está en riesgo institucionalmente, porque una cosa es el discurso electoral y otra es lo que puede pasar con los avances concretos del proceso de paz. Por eso, Juan Pablo, quiero preguntarte qué es lo que está en juego con estas elecciones en relación al acuerdo de paz. Si gana la ultraderecha, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la agenda de la ultraderecha? Bien, digamos que son como 4 puntos que quisiera destacar. ¿Qué está en juego? Está en juego el rumbo de la paz. Y tú lo has mencionado, si se profundiza en un diálogo y en una paz territorial, que en Colombia incluso le llamamos paz total, o iniciamos un repliegue hacia la militarización y la confrontación territorial. Eso es un primer punto que está en juego. Un segundo punto que está en juego es la presencia en los territorios, y esto básicamente es inevitable. Es absolutamente claro que un gobierno progresista ha tendido hacia un ejercicio de inversión social, de reforma rural e inclusive de implementar servicios básicos que nunca se han generado en algunas comunidades étnicas o campesinas en algunas regiones del país. Y esto está en juego también. Un tercer punto, está en juego la democracia y la participación, especialmente del movimiento social, resultado incluso de las últimas manifestaciones sociales que se generaron en 2021. Un cuarto punto, y es absolutamente claro, está en juego el modelo económico y ambiental, esta relación empresa-derechos humanos, incluso la consulta previa, libre e informada, está en juego especialmente para comunidades étnicas. Y por último, hay un tema de confianza institucional. Si el Estado de alguna u otra manera promete o profundiza en una serie de frustraciones sociales que se han generado históricamente, pues está en juego realmente
una serie de vivencias y de recorridos históricos que han generado el pueblo colombiano, digamos, a favor del progresismo, que en última lo que se ha generado, por ejemplo, en el Pacífico colombiano. Estos 5 elementos, de alguna u otra manera, colocan en juego múltiples polos, especialmente un polo de oposición y un polo progresista que de alguna u otra manera apoya por lo menos a un candidato de gobierno, que es Iván Cepeda, y está en juego realmente eso, es decir, de alguna u otra manera el buscar un diálogo especialmente sincero con actores armados. Sabemos que se habla de paz total, pero suena muy bonito, pero no se sabe qué significa, y quizás ahí es donde el gobierno tendrá que hacer algunos ajustes en la política de paz, pero de alguna u otra manera existe mucha preocupación por la excesiva polarización que existe en el país a 3 o 4 meses de elecciones presidenciales. Claro. Gracias, Juan Pablo. Está claro que estas elecciones no van a resolver de modo mágico los problemas estructurales que tiene Colombia, pero, como decía antes, creo que sí que van a determinar si avanzamos o retrocedemos, ¿no? Y, en definitiva, cada voto emitido con libertad, cada comunidad que se organiza para defender la coerción, para defenderse ante la coerción armada, cada líder que decide participar a pesar del miedo que nos está explicando Sara, todo eso es construcción de paz desde abajo. Ahora quería hablar con vosotros de otra cuestión, que son los bonos de carbono, que es un tema que afecta al cambio climático, que está generando conflictos profundos en los territorios. La idea suena atractiva, ¿no? El norte global paga al sur para conservar sus bosques, compensando así sus emisiones. Pero en Colombia esta práctica está dejando un rastro de opacidad, de fraude y división comunitaria. Casos como el proyecto Ticoya en Amazonas, donde las comunidades cancelaron su contrato con la empresa suiza Southvolt por la falta de transparencia, o las 22 comunidades indígenas defraudadas, nos obligan a preguntarnos, José Ángel, ¿estamos realmente ante una verdadera solución climática o ante un nuevo colonialismo verde? Hoy es muy preocupante para nosotros, las comunidades, que tenemos unos territorios colectivos a través de la titulación de Ley 70. En algunos consejos comunitarios, y podemos decir que el Bajo Atrato hoy tiene 25 consejos comunitarios, de los cuales 7 de estos consejos vienen ya teniendo contratos con algunas empresas en las ventas de bonos de carbono. Pero ha faltado mucha pedagogía y más transparencia, porque algunas de las empresas hoy negocian con los consejos comunitarios a mitad, 50-50, 70-30, donde vemos que las ganancias que se lleva la empresa por ser intermediaria en estas negociaciones son más a favor de ellos prácticamente que las mismas comunidades que hemos venido por años cultivando y cuidando nuestros bosques. Eso nos ha causado divisiones internas en los procesos organizativos, porque ya hoy todos queremos participar en las elecciones internas de las comunidades, en las juntas directivas de representación legales, por mirar el manejo administrativo de estos recursos, de estos beneficios. Pero en la realidad hoy tenemos como consejos comunitarios que tienen 1.500.000 bonos certificados, pero que no tienen comercio. Y su comercio está muy bajo. Entonces, hoy pedimos al gobierno de que haga pedagogía. Desde Vamos por la Paz estamos intentando a mostrarle a las comunidades que hay que buscar un camino. Y ese camino es lo que nos ha traído también hoy acá, desde la Unión Europea, cómo se nos pueda decir, bueno, organícense como comunidades negras o indígenas y busquemos la ruta de comercialización directa, cómo las mismas comunidades puedan tener esa introducción directa con el empresario, porque es que vivir así con intermediarios para nosotros es muy complejo y no tenemos un respaldo totalmente del gobierno en esa defensa. Las comunidades hoy seguimos en la misma vulnerabilidad de todos nuestros derechos, sus valores, resistiendo en el territorio, conservando ese territorio para otros, desplazados en diferentes lugares
y hoy no podemos recibir un beneficio que tan siquiera nos satisfaga todas las necesidades que tenemos nosotros. Entonces es muy importante para nosotros contar con un buen apoyo desde acá, referente a este tema de bonos de carbono, que es nuevo ante todo para nosotros. Realmente es revelador, José Ángel, escucharte a ti y escuchar a las comunidades cómo experimentan esa mercantilización de sus territorios ancestrales. Y es que es evidente que los problemas van más allá de lo estrictamente económico. Estamos viendo una división comunitaria, como has explicado, una pérdida de autonomía territorial e incluso la llegada de grupos armados que extorsionan para controlar esos ingresos. Sara, desde tu experiencia, ¿cuál crees que debería ser el rol del Estado a la hora de regular esos bonos? Claro, yo creo que el Estado debe tener un papel más regulador. Ha sido un Estado muy permisivo y muy pasivo alrededor de los bonos de carbono, y estos bonos no pueden crecer a costa de los derechos de las comunidades. El Estado debe regular, debe exigir transparencia finalmente a las empresas, debe prohibir estos proyectos abusivos, pero sobre todo debe permitir que las comunidades puedan decidir, puedan tener transparencia sobre los beneficios que ellas reciben, sobre todo los flujos financieros, también una pedagogía sobre los contratos, que es parte también de la dificultad que tenemos, y es que las comunidades no saben muy bien en qué negocio también se están involucrando, y asegurar que estas comunidades pues tengan el control de sus territorios, pero además tengan decisiones o tomen decisiones informadas. Porque al final un bono de carbono que viola los derechos de las comunidades, pues finalmente es greenwashing. Entonces, como que la necesidad de que un Estado sea mucho más activo en la regulación de estos mercados y sobre todo en que las comunidades tengan mayor información, pues es la necesidad que tenemos ahora. Gracias, Sara. Es evidente, como dice ella, que hay un vacío de regulación estatal que permite que empresas intermediarias se queden con la mayor parte del dinero, mientras las comunidades apenas ven beneficios. Y eso plantea una cuestión más profunda sobre el modelo mismo. Y ahí es donde quiero preguntarle a Juan Pablo qué relación hay entre el extractivismo, la violencia y la persistencia del conflicto armado. ¿Se puede tener paz sin cambiar el modelo económico que explota los territorios? Sí, pues fíjate que históricamente en Colombia ha sucedido algo, y es que digamos, el conflicto y la violencia se ha generado por el uso y el usufructo de la tierra, ¿no? Pues en estos momentos lo que se está generando es una disputa por el uso y el usufructo del aire y del bosque, ¿no? Y eso es muy complejo porque en medio de la crisis climática, lo que nos está arrojando a nosotros, por lo menos en una primera lectura que nosotros hemos hecho de manera conjunta, es que los bonos de carbono o bonos RED+, lo que está de alguna u otra manera generando es unas profundas desigualdades de poder y unas profundas asimetrías entre quien de alguna u otra manera pretende controlar el mercado, que son los actores privados, incluso internacionales, y evidentemente las comunidades étnicas o campesinas a las cuales de alguna u otra manera se está colocando su aire y su bosque en el mercado. Y esto se considera que de alguna u otra manera pretende beneficiar a una comunidad, pero lo que está evidenciando son riesgos y costos sociales altísimos, como bien lo ha mencionado José Ángel. Si no existe participación, si no existe control efectivo de los territorios por parte de esas comunidades, y si no existe realmente una regulación por parte del Estado colombiano frente a los bonos de carbono, es precisamente como la puerta o la punta de lanza al fracaso quizás de una iniciativa que puede sonar muy bien, pero efectivamente la realidad dista sustancialmente del hecho de que se esté implementando. Ahora, un gran mensaje para la Unión Europea de alguna u otra manera podría ser indagar cuáles son las empresas intermediarias que de alguna u otra manera están incidiendo en esa realidad territorial e incidir ante el Estado colombiano. Algunas deben ser europeas. Seguramente, seguramente. Hay algunas americanas, nosotros aún no hemos identificado cuáles son, porque son empresas intermediarias con filiales internacionales. Y sería una muy buena labor por parte de la Unión Europea el indagar esto e incluso hacer un llamado al gobierno colombiano para su regulación, como bien lo mencionó Sara.
Claro, gracias, Juan Pablo. Creo que es evidente que los bonos de carbono mercantilizan el cuidado ancestral de los bosques para que el norte sigamos contaminando, y la justicia climática real, por tanto, no es compensar, es reducir emisiones y reconocer derechos. Parece de sentido común que no podamos resolver la crisis con las mismas herramientas que la han causado. Y es evidente también que la esperanza está en ese control comunitario directo que vosotros explicáis. Defender el territorio significa defender también la vida, no hacer negocios. Y bueno, muchas gracias a los tres. Para ir terminando, sí que nos gustaría acabar con una reflexión sobre el momento en el que estamos, para una reflexión final, una pregunta final que os haría cada uno de vosotros sobre qué tipo de medidas necesita Colombia de la Unión Europea en este momento. José Ángel. Bueno, como lo hemos mencionado, pienso que hoy Colombia necesita unas medidas desde la Unión Europea, y es en ese seguimiento a los mismos, tanto a los acuerdos, porque sabemos que la Unión Europea ha invertido grandes recursos económicos a la puesta del acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacerle seguimiento y que esos seguimientos nos lleven a tener claridad en qué se ha invertido, los cambios que hemos tenido en las comunidades y cómo seguir avanzando al cumplimiento de esas metas propuestas? Entonces, me parece importante que desde la Unión Europea se pueda jugar ese papel de seguimiento y puede ser de construcción de fortalecimiento de esos planes de desarrollo o esos planes de vida que tenemos las comunidades negras e indígenas. Porque hoy, desde esa construcción, hemos podido visionar a dónde queremos desarrollar nuestras comunidades, ¿no? Desde la costumbre, desde lo que hacemos, desde lo que tenemos y desde lo que queremos. Entonces, para nosotros es muy importante seguir contando con este apoyo desde la Unión Europea. Sara, ¿quieres añadir algo? Juan Pablo. Sí, pues muchas gracias primero por la invitación, y yo creo que la Unión Europea, pues como lo dice José, es seguir fortaleciendo, apoyando el acuerdo de paz, pero también como todos los países que han acompañado, sobre todo las mesas de negociaciones, creo que podamos tener un respaldo, sobre todo para las organizaciones sociales que tanto han solicitado que en estas mesas de negociación haya unos mínimos humanitarios, sobre todo en temas de violencia sexual contra las mujeres, y unos mínimos humanitarios también en términos de el cese de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia. Creo que podemos avanzar hacia un acompañamiento mucho más integral, mucho más específico en estos temas, y que podamos, que en estas mesas de negociaciones se puedan discutir estos mínimos humanitarios que tanto las comunidades también están sufriendo. Gracias, Sara. Juan Pablo. Sí, digamos que nosotros creemos que son 3 puntos claves en la cual la Unión Europea, además de lo que han dicho mis colegas, podríamos incidir, ¿no? El primero es evidentemente un compromiso con la paz del país, como bien lo ha mencionado Sara. Históricamente la Unión Europea ha apoyado no solamente con financiación, sino con respaldo político la construcción de paz en Colombia. Lo segundo que yo veo importante es necesario de alguna u otra manera seguir generando y fortaleciendo el contrapeso. El contrapeso que genera simplemente la llamada quizás del Parlamento, la Comisión o el Consejo al gobierno colombiano. Eso de alguna u otra manera, en cabeza de la delegación de la Unión Europea en Colombia, ayuda a que los Estados miembros que hacen presencia en nuestro país sean un contrapeso precisamente al trabajo territorial, al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y a la misma implementación de la política pública en diferentes expresiones. No solamente la construcción de paz, sino la política pública social e incluso la política pública de inversión pública como tal. Y lo tercero es algo muy sencillo, y es que históricamente la Unión Europea ha apoyado procesos o proyectos de cooperación internacional.
Y son proyectos que de alguna u otra manera han sido proyectos que no han sido vistos como procesos integrales. Son proyectos que duran 1 o 2 años, pero las verdaderas transformaciones están en los procesos de largo aliento. Y ahí es donde yo creería que se debería hacer quizás un estudio interno de qué procesos integrales se podrían apoyar, más allá de proyectos específicos de corta duración. Es claro, por ejemplo, que un proceso de transformación integral es precisamente lo que podría ayudar a suplir inclusive la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en La Habana. Eso es. Gracias a los tres por vuestra participación, por venir aquí al Parlamento. Realmente queríamos hacer este conversatorio porque la paz en Colombia es un asunto que nos interpela a todos y a todas, especialmente aquí en Europa, porque realmente lo que creo que está en juego no solo el futuro de vuestro país, sino la posibilidad de demostrar que sí es posible que cuando, como decías tú, los fusiles callan, puede haber justicia, verdad, reparación y una transformación profunda, real, que se concreten, ¿no?, en la vida cotidiana de los colombianos. Y eso evidentemente requiere una comunidad internacional que no mire hacia otro lado, que sea activa, que tome partido. Y, por tanto, para nosotros tenía sentido hacer ese conversatorio hoy aquí con vosotros tres para colocar esa cuestión encima de la mesa. Por tanto, muchas gracias por haber participado. Perfecto, mil gracias. Gracias.